Sí, ya tienen como 20 años, de que me persiguen de alguna u otra forma hasta que me denunciaron penalmente. Así como me levantaron el acta en la PGR, así me han hecho muchas cosas, me han difamado, han hecho volanteo en contra mía, han hablado mal de mí, la organización. Y yo lo único que hago es defenderme. Porque en cualquier momento te detienen y te encarcelan, ¿eh? Como periodistas sabemos que te detienen y no sabemos cómo va a ser tu vida posteriormente. Lo que querían era pararme, frenarme, taparme la boca de alguna manera legalmente para que ya no siguiera yo publicando información de ellos que les afectaba en un proceso electoral del 2015. Ese es el término que ellos utilizaron, violar la ley de imprenta, que quiere decir que provoco odio hacia ellos, que si ellos eran maltratados, eran repudiados en alguna comunidad de Texcoco, era mi culpa. Me decían, me exhibían fotografías en mi portal, en mi Facebook, agresiones, insultos, te van bajando la moral. Y inició una guerra sucia, digámoslo así, en contra mía. La cuestión emocional sí me desgastó mucho. Estar yendo, viniendo, temiendo de alguna agresión. Otro de los motivos que me protegí con Profesa Cívica es que me llegaron varias versiones de que Antorcha desaparece a la gente incómoda. Pues aquí en el Estado de México te pueden desaparecer rápidamente. ¿Por qué crees que encuentran encobijados, enrollados en plástico, en canales de agua? Aquí es fácil. Por 1,000 pesos un cuate puede llegar y te puede matar. Así de barato está tu vida. Y es un recurso que usaron para callarme, pero no lo hicieron y no lo van a hacer mientras yo siga viviendo, voy a seguir escribiendo. Siempre y cuando haya bases, porque no estoy tire, no me vivo nada más para atacar a una organización, tengo muchas cosas que informar. La presencia de Propuesta Cívica en mi defensa es un dique para contener una agresión física o una desaparición en el extremo caso. ¿Sí? Sí, se ha ayudado, ¿eh?